Seguramente vos, igual que yo, habrás sufrido en tu vida alguna traición. No estoy hablando de decepciones, de malos entendidos, de diferencias, estoy hablando de traición. Gente cercana, de confianza, muchas veces con afecto o amor de por medio, que hace algo que está tan distante de lo que creías que era esa persona, que eso que hace no solo te afecta por el hecho en sí, también te deja destrozado o destrozada. La traición es devastadora por los efectos reales del daño en sí, pero también por la pérdida de valores que genera en quien la sufre. Las heridas de una traición tardan mucho en cicatrizar y hasta es probable que no cicatricen nunca. Así, de definitiva, puede llegar a ser una traición. Hay gente muy precavida que anda por el mundo con una coraza a prueba de traiciones. No está mal, es una posibilidad, pero la coraza que implica una vida a prueba de traiciones conlleva también tener una piel impermeable a sentimientos que requieren de un ejercicio sin cálculo, como el amor o la amistad. Hace algunos años hubo un dirigente peronista bastante importante que se llamó Antonio Cafiero. Pueden buscar la película Pájaros volando de Néstor Montalbano con Diego Capusotto y Luis Luque, y allí actúa Cafiero, hace un pequeño papel y lo hace muy bien, la verdad que es muy divertido. Cafiero era un tipo muy ocurrente, pura picardía peronista, y tenía una frase hermosa. Los peronistas celebramos el Día de la Lealtad porque los otros 364 días del año están para traicionar. O sea, la traición es la norma. En el peronismo, y por ende en la política, porque se sabe que en la Argentina peronismo y política son sinónimos. Podría preguntarme aquí cómo se pueden desarrollar el amor o la amistad en un territorio donde lo normal es la traición. Si la traición es la norma, la regla, ¿podemos seguir llamando a eso traición? La traición es traición en tanto excepción. Si la traición se transforma en lo cotidiano, se pierde el efecto sorpresa que implica la traición. Es curioso entonces cómo la palabra traición sigue vigente en la política argentina. Y es curioso también cómo se aplica a gente con la que no se tenía ningún tipo de empatía. Se llama traidores, por ejemplo, a los dirigentes sindicales que no llaman a un paro para reclamar por mejores condiciones salariales. Pero, ¿qué clase de esperanza o admiración había en esos dirigentes para que les quepa semejante definición? Para traicionar hay que primero generar esperanza, o amor, o amistad, o cariño, o admiración. Si la traición es parte del juego, estamos hablando de otra cosa. No es la traición, es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Es la política estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Hola y bienvenidos. Esto es La Política. Hola Marchetti. ¿Cómo anda, Rosy Gallo? ¿Cómo estamos? Ay, siempre tan incisiva. Mira, es justo esa pregunta me tenés que hacer. ¿Cómo estamos? Deberíamos preguntarnos, me parece, qué tan mal estamos, o mejor aún, qué carajo hacemos. No seamos tan pesimistas. Esta vez prometo traer no todas malas noticias. ¿Se puede? Se puede, Sí, se puede. Digámoslo de otra forma mejor. Pero primero hay que hablar del llamado servicio cívico voluntario que anunció la ministra Bullrich junto al ministro de Educación Finocchiaro para chicos de 16 a 18 años. A ver, no me queda claro. Cuando una medida de mierda se hace de manera improvisada, sin presupuesto, sin pensar un rato, ¿qué es lo peor de todo eso? ¿Que sea una medida de mierda o cómo se hace? Además, pensemos, ¿no? La misma gendarmería que mató a Santiago Maldonado ahora tiene que dar clases de instrucción cívica. Así como lo escuchás, pero la ministra Bullrich no piensa igual que vos. Bullrich dice que la gendarmería es la institución
más respetada del país. Y si lo dice la ministra menos respetada del país, bueno, hay que tomar muy, muy en serio sus palabras, ¿eh? Sí, yo por las dudas tomaría en serio sus palabras, dado que dicho anuncio tiene mucho olor a campaña electoral del gobierno. Y eso es lo que me preocupa. Campaña electoral. Esto es campaña electoral. O sea, poner a los militares, a los gendarmes, a dar educación, eso da votos. Yo no sé si la democracia está muy bien, si las cosas es así, ¿no? Pero hablando de cómo está la democracia, pasemos a otra noticia, porque se cumplieron 25 años esta semana, el jueves se cumplieron 25 años del atentado a la AMIA que dejó 86 muertos y un atentado que además, sobre todo, dejó una investigación llena de corrupción y de impunidad. Esta semana el presidente Mauricio Macri firmó un decreto declarando organización terrorista a Hezbollah, lo cual despertó una serie de idas y vueltas políticas que son difíciles de resumir en pocos minutos. Sí, unas idas y vueltas políticas que, a ver, implicó que algunos medios dijeran que en el acto se criticó mucho al gobierno. Otros medios dijeron se criticó mucho al kirchnerismo. La verdad que no me queda claro qué fue lo que pasó. Sí. Mejor lee la MU, que salió esta semana, y en su edición, en la tapa, hay una entrevista muy fuerte a Marián Gómez y Rocío Giralt, la pareja que fue perseguida por besarse en la vía pública. Sí, justamente de este tema hablamos en el primer programa de Es la Política y acá Marián y Rocío nos cuentan en detalle en esta entrevista esta historia de amor, repleta de amor, pero también de abusos sexuales y estatales. Sí, ambas fueron violadas durante su infancia y se conocieron en un programa de televisión al que concurrieron para dar testimonio de esta terrible experiencia. A ver, no me queda claro, ¿esta es una buena o una mala noticia, Eugenio? Yo diría que es una noticia que cuenta una realidad que pocos quieren ver y que no tiene nada que ver con la coyuntura de las elecciones. Sí, por eso mejor cambia de canal, poné Es la Política, lee la MU. También podés escuchar a FM La Tribu, que es una radio comunitaria que esta semana logró obtener, escucha bien, después de 30 años, su licencia oficial. Igual que otros 23 medios de comunicación que estaban a la espera de obtener la licencia. Muy buena noticia, hay que decirlo, ¿no? La Tribu, radio emblemática en el 88.7, ese es el número del dial, emite desde septiembre de 1990 y acaba de obtener de manera oficial la licencia autorizada por ENACOM. Y continuando con el resumen de noticias de la semana, vos sabés, Pablo, que ahora si te quieren echar, no te echan, te bloquean. ¿Cómo que te bloquean? Sí. No, si tenés una relación laboral, te tienen que echar. No. Rappi bloqueó a 3 trabajadores de esta empresa que querían sindicalizarse, organizarse por autopercibirse como trabajadores precarizados y Rappi los bloqueó, pero la justicia dijo que debían ser indemnizados. Es medio raro todo eso, hay toda una contradicción, pero también hay que reconocer una gran coherencia. Los trabajadores de Rappi están en la bicicleta callejera y los empresarios de Rappi, allí donde estén, en el éter, no sé, o en la aplicación donde estén, apuestan a la bicicleta financiera. Parece, Euge, que la cosa es la bicicleta. No es la bicicleta, es la política. Es la política estúpida, es la política. Es la política estúpido. Waldemar Cubilla nació junto a los basurales de José León Suárez en un barrio que dicen que se llama La Cárcova, pero al que las vecinas y vecinos llamaron siempre La Carcova. Waldemar Cubilla pronto empezó a pasar más vida dentro que fuera de la cárcel por delitos que se cometen a mano armada y a vida desarmada. Estuvo 10 años preso en 2 etapas. La segunda vez, en el penal de San Martín, organizó una biblioteca para encontrar libertad en los libros. Participó en el grupo musical Rimas de Alto Calibre y dirigió una obra de teatro de Carlos Gorostiza, actuada por sus compañeros presos. Como la Universidad de San Martín instaló en la cárcel la carrera de Sociología, Waldemar pudo estudiar. Sus compañeros de estudio eran tanto presos como guardiacárceles.
Hizo su tesis sobre los cirujas, los cartoneros y las cooperativas de reciclado de basura. Se recibió de sociólogo con el mejor promedio de la universidad. Ya había cumplido su condena y al volver a la villa decidió fundar allí la Biblioteca Popular La Carcova. Hoy es profesor en la universidad y en la villa. Lo respetan porque saben que fue sincero con su vida de antes, como ahora cuando empuña un libro. Waldemar Cubilla de algún modo renació junto a los basurales de José León Suárez, obligado siempre a saber cómo leer todos los juegos que se juegan alrededor. Hoy, Waldemar nos va a ayudar a pensar qué es la política. Por eso podríamos empezar con un tema. ¿Qué sentís, Waldemar, con lo que viviste cuando se habla tanto de inseguridad? La verdad que ánimo de poder discutir el sentido de la seguridad o pensar quién construye el sentido de la seguridad o también pensar cómo se vive la seguridad también, ¿no? O la inseguridad, ¿no? Porque la distinción entre seguridad e inseguridad depende de quién narre y desde dónde se diga. Aparentemente en los discursos más generales se habla de una inseguridad hacia el pibe joven, negro, pobre, robando, ¿no? Y se construyen discursos, por ejemplo, de emergencia de seguridad que justifican políticas públicas represivas o incluso la gendarmería para el tratamiento o la policía para el tratamiento de un tema de inseguridad, que yo no digo que sea totalmente erróneo o equivocado, sino como que le falta, ¿no? Le falta otras dimensiones de discusión a la seguridad. ¿Qué otras dimensiones? ¿Cuáles serían esas otras? La social, por ejemplo, ¿no? Fíjense que hablar de seguridad social ya como parece anacrónico, ¿no? Como que pareciera que el calificativo social de la seguridad no tiene margen de discusión. La seguridad siempre es punitiva o policíaca, ¿no? Pero en términos de seguridad social, yo creo que es una disputa gramatical y conceptual que tenemos que recuperarla. Esto, ¿no? de los derechos laborales, el derecho al trabajo, ¿no? No sé, el derecho a jubilarse de modo digno, derecho a la educación, ¿no? Son como seguridad en términos de derechos cívicos que nos corresponden a todos, a todas, ¿no? En el caso mío, yo un pibe villero, pibe chorro, si se quiere, pibe preso también, ¿no? Hoy pibe licenciado, digo yo, ¿no? Siempre digo que me esfuerzo por no construir un discurso de seguridad en base al mérito, ¿no? Como que yo no me levanté un día y dije a partir de ahora no hago más la vida que hice y construyo una nueva. Es como todo este proceso mío de estar preso a hoy ser docente o investigador de la Universidad Nacional. Fue gracias a una decisión política. Yo digo que fue responsabilidad política de una universidad nacional que cuando le llega una demanda de un grupo de presos para que se le garantice el derecho a la educación, responde a eso, ¿no? En este caso, garantizándolo y no negándolo. Claro. Decís que no es un clic y en un momento, pero me imagino que debe haber habido algún momento donde dijiste, bueno, no es por acá, es por acá. A mí me gusta mucho la letra de un tango que se llama Naranjo en Flor, que dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. ¿No? Como yo estuve casi 10 años preso. La intensidad del sufrimiento podría considerarse un clic, si se quiere, ¿no? Ese momento donde vos decís, ¿por qué estoy durmiendo en el piso? ¿No? ¿Cómo hace una banda? ¿No? Como estoy encerrado ahí limitado a 1 metro por 2 metros de una celda, ¿no? Pero creo que no solamente el sufrimiento, sino también es el cómo interpretar ese sufrimiento, ¿no? O cómo interpretar la necesidad también.
creo que la seguridad se construye también ahí en pos de responder una necesidad de la comunidad acerca de la seguridad o de la justicia. En los barrios se ve mucho cuando, por ejemplo, ahora la gendarmería, ¿no? Como está muy presente en los barrios populares. Y yo, si te lo tengo que decir de una experiencia muy mía, digo, esta seguridad no la quiero. Pero si vos te pones un poco más tolerante y le preguntás a más gente, te encontrás también con discursos en nuestros barrios que dicen, esta seguridad sí la quiero, porque quiero salir a trabajar temprano y no tener miedo de que me roben en la esquina, ¿no? Como es totalmente contradictorio. Claro. Y ahí se vuelve sumamente político, ¿no? Porque cómo administrar una demanda de justicia o de seguridad en estos discursos enfrentados. ¿Sabes qué? Eso te iba a preguntar, porque siempre la seguridad se construye, el sentido de seguridad se construye desde el poder para ser garantizada hacia los sectores de privilegios. ¿Cuál es la construcción del sentido de la inseguridad desde los barrios? Yo creo que siempre doy un ejemplo, ¿no? Como nosotros cuando tenemos algún problema entre vecinos no llamamos al 911. O sea, a nadie se le ocurre llamar a la policía, ¿no? Como ahí quizá el principio de seguridad se vuelve más democrático o ciudadano, podríamos decir, ¿no? Como justamente estábamos pensando esta semana ahí en la universidad, en el equipo que yo formo parte, en Septesa, sobre la idea de seguridad democrática o de una democracia segura, ¿no? Como yéndonos un poco más para atrás, cuando llega la democracia era eso, ¿no? Un principio de seguridad. Claro. O sea, dejamos atrás un proceso militar que no tenía a todos aterrorizados, ¿no? Con miedo a desaparecer. De repente llega la democracia e instaura el sistema democrático un principio de seguridad para la comunidad. Hoy la seguridad o la inseguridad quizás es una amenaza a ese principio democrático. Digo esto ¿por qué? Porque ahí en términos ciudadanos, si se quiere, ¿no? Como los villeros también tienen derechos, ¿no? Claro. Claro. Estuviste 10 años preso, ¿no? Sí. Y te reinventaste en la cárcel. Contame cómo, porque se supone que la cárcel es para eso, pero en los hechos no funciona así para nada. ¿Cómo es para vos siendo, imagino, una excepción, ¿no? ¿Cómo lo vivís y cómo ves desde adentro el sistema? Lamentablemente es un hecho extraordinario, ¿viste? O sea, la cárcel por sí es torturante. O sea, no. Por más que en la legislación diga que la cárcel está construida para la reinserción del reo, dice, ¿no? No para su castigo, por lo cual debe ser sana, limpia. La cárcel por sí sola, como institución sola, no, está lejos de poder alcanzar esos principios, ¿viste? Como ahí entonces la Universidad Nacional, en este caso, en mi experiencia, apareció como mediadora de esa política penitenciaria, ¿no? Y yo creo que el desafío es cómo construir contralores o veedores de la política penitenciaria. En este caso, en la Universidad Nacional pueden ser organizaciones sociales o de otro, no sé, la institución educativa también, instituciones de salud, porque en la cárcel es como una microciudad también, ¿no? Como, Claro. Hay escuelas, hay universidades, hay sanidad o sistema de salud, como quiera decirlo, pero después que en la convivencia se van como contaminando. Y siempre gana el servicio penitenciario. Ahí también es una cuestión de, justamente ahora hay una gran discusión sobre el entredicho a la hora de la vida diaria de la cárcel entre la emergencia de seguridad y la emergencia penitenciaria, ¿no? Por un lado, la emergencia de seguridad por el incremento de gatillos fáciles que hubo, ¿no? Como que uno ahí, con los San Miguel del Monte, si se quiere, como no sé si el techo ahí, como un antecedente
que pone en crisis un discurso de seguridad represiva, o el caso Checobar hace un tiempo atrás, están legitimados sobre un principio de seguridad que es los pibes pobres no tienen derecho a reír. O sea, como, Claro. ¿no? Y si ríen hay que matarlos o encarcelarlos. Y está pasando eso. Entonces, o te matan o te meten a la cárcel. Y entonces la cárcel también se encuentra sobrepoblada. Y declaran una emergencia penitenciaria. No sabemos qué hacer con los presos. No los vamos a alargar. ¿No? Como estamos ahí como en un proceso de reproducción institucionales. Porque entonces la que queda es construir más cárceles. No va por la vía de liberemos, ¿no? Porque también hay que tiro como dato, ¿no? El 80% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires están en un proceso de inocencia. O no tienen una sentencia de culpabilidad. Y eso lo permite una legislación que se conoce como la ley de fragancia, ¿no? Como sería como un atajo jurídico para revertir la presunción de la inocencia hacia la presunción de culpabilidad. Entonces, Claro. la mayoría de la gente que está viviendo en la cárcel están esperando a ver que la justicia decida, no la justicia, sino el Poder Judicial decida si es culpable o no. ¿Alguna vez de algún gobierno, cualquier tipo, nacional, provincial, lo que fuera, te llamaron para asesorar en temas de seguridad, dado el conocimiento que tenés? No, la única vez que me llamó una empresa de seguridad que me quería contratar como para poder... era gracioso, ¿no? Para poder mejorar la calidad de su servicio. Ah, pero ¿No? una empresa Una privada. empresa privada para... Yo me reía, ¿no? Como fue muy Claro, gracioso, ¿no? sí. Como- Claro. pero Y si a vos te propusieran desde algún orden institucional trabajar en algún tipo de plan o proyecto para la reinserción social segura, allá que estamos hablando de seguridad, de las personas que están presas, ¿qué propondrías? ¿Qué se te ocurre? Mirá, ahí como... Yo llevo 7 años en libertad. Y todavía en términos matemáticos no ecualicé mis años preso. Claro. Estoy como a la negativa. Y hace un tiempo atrás no quería hacerme cargo del saber acumulado en mi experiencia carcelaria. Era como la negación de todo eso, ¿viste? Como yo soy padre de familia, cómo construir mi historia familiar sin cárcel. Primero me pregunté, ¿no? ¿Cómo se la cuento a mis hijos? Claro. Y no decirle que yo mucho tiempo robé, que estuve mucho tiempo preso, ¿no? Como tenía una preocupación ahí moral, si se quiere, ¿no? Como que... y hoy estoy como dándome cuenta que también es una responsabilidad política el hecho de poner en valor positivo mi experiencia delictiva y de preso, ¿no? Como penitenciaria o carcelaria. Yo creo que una de las primeras medidas es esto, ¿no? Cómo permitir, sería hacer más permeable la cárcel, ¿no? Pero no en términos de puerta giratoria, como dicen, ¿no? Algunos, como, ¿no? Sino de que la sociedad civil también sepa de la vida carcelaria, ¿no? Como, vos fíjate que las cárceles tienen una gran característica que es un muro de 5 metros, ¿no? Como, y uno si pasa cerca hay un muro y como difícilmente se pregunte qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? La sociedad no se pregunta sobre el tratamiento, sobre el seguimiento y tratamiento de presos y presas, ¿no? Como solamente tiene un juicio de que no salgan porque es una amenaza para la sociedad. Yo creo que en mi caso fue la educación, construir herramientas que garanticen la educación para los presos y las presas es fundamental. Y también instancias de formación que a nosotros nos permitan reconstruir la historicidad, ¿no? Yo estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Y Sí. vivo en San Martín, ¿no? Como, la población carcelaria hoy son hijos de obreros, ¿no? Como obreros que tuvieron fábrica o que vivieron su vida laboral dentro de una fábrica. Hoy ni los obreros tienen fábrica. Entonces ahí como los hijos de los obreros están presos, ¿no? Pero
muchas veces desconocemos esa historia, ¿viste? Como estoy hablando de la organización obrera, del movimiento obrero, ¿no? Como, es un poco reconstruir eso, sería saber qué rol jugamos nosotros o qué estamos jugando en este momento histórico, ¿viste? Como, Claro, fortalecer la identidad y la pertenencia. la juventud está presa. Claro. Parte de la juventud está presa. Entonces, darte cuenta de que parte de la juventud hace un tiempo atrás la hicieron desaparecer. Hoy la cárcel está funcionando también como un instrumento de desaparición. Y nada, te cuento una anécdota, ¿no? Como en la cárcel se sigue usando la identificación de NN. Como, Claro. y es un dato histórico. Sí, ¿me claro, entendés? sí, Como- sí, una cosa. Ni muerto ni simbólica, desaparecido, claro, ¿me claro, entendés? claro. Y nosotros, los presos y las presas, muchas veces se apropian de esa identificación que el sistema penitenciario te pone, ¿me entendés? Como vos sos Eugenia, no sé cómo será tu apellido, pero fulana NN. Porque capaz que no tenés madre o no tenés padre, entonces como... Antes decías que te costó, pero finalmente asumiste que también la cárcel había sido parte de tu formación, digamos, de tu historia y también de tu formación. Ahora, me llama la atención, vos fundaste una biblioteca. Sí. ¿Y qué significa una biblioteca en la cárcel? Y esta cosa entre el saber de la calle y el saber de los libros, cómo conviven ambas, qué significaron los libros. Si los libros también ayudaron a darte cuenta de que la calle era parte de la historia. Sí, ahí mirá, cómo yo tengo conviven? como... A mí me interesa mucho del lugar físico que ocupa el libro objeto libro, ¿no? Como, Sí. o revista, ¿no? Como, las celdas son muy chicas, entonces como yo leía y acumulaba libros y revistas, en un momento me di cuenta que de modo accidental estaba construyendo una biblioteca que nunca había tenido. ¿No? ¿Por qué? Pero me di cuenta porque la celda era chiquita, entonces ya estos libros tanto rompen la bola acá, hasta que las vi como biblioteca, ¿no? Yo digo que era una imagen económica del saber, no porque era una acumulación de libros y revistas. Pero ya me las había leído todas, entonces como queriendo compartir esa experiencia mía con los libros o con la lectura, mejor dicho, ¿no? Como casi era una incitación a la lectura, ¿no? Como compartida. Pensamos esta idea de biblioteca, ¿no? Dentro de la cárcel, que después fue en el marco de la biblioteca donde nosotros solicitamos a la Universidad Nacional de San Martín se nos garantice el derecho a la educación universitaria. El vivir entre libros es la posibilidad de construir un horizonte distinto, ¿viste? Yo no tuve biblioteca en mi casa, nunca tuve un vínculo con el libro, salvo en términos más ciruja, como pesos, ¿no? Como papel. Como kilos, como papel de segunda, papel blanco, papel de segunda, o cartón. Esa era la relación con el libro, ¿no? En la cárcel el libro cumple muchas funciones, porque también, no me quiero meter mucho en cuestiones de la cárcel, pero puede ser un canuto, como se diría, o puede ser un escudo el libro también, ¿no? Como, Claro. y en ese sentido, la lectura es un poco como un abremuros, ¿viste? Es eso. Tuve la posibilidad de construir la biblioteca que... Eso, saliste y seguiste con esto de la incitación a la lectura. Sí, que yo siempre digo que fue de modo egoísta al principio, porque era una preocupación mía de no volver a caer en cana, ¿viste? Y estábamos con Mosquito, un amigo, que creo que está en alguna revista de La Vaca, el loco, ¿no? Como... Y estábamos ahí, noviembre del año 2011, noviembre, diciembre, y decíamos Mosquito, ¿qué vamos a hacer? Mosquito dice, ¿qué vamos a hacer, negro, ahora? ¿Cómo? Y no sé, Mosquito, algo vamos a tener que inventar, pero en cana no podemos caer más en cana. Y Mosquito dice, nosotros sabemos hacer, dos cosas sabemos hacer, me dice. ¿Sabemos robar o sabemos armar biblioteca? Bueno, armemos una biblioteca, le dije yo. Claro. Y surgió esta, ¿no? La de armar la Biblioteca Popular La Carcova, que ahí conocí el término popular de las historias de las bibliotecas, ¿no? Y la primera biblioteca que armé fue una biblioteca presa.
Como ¿Qué una- significa una como biblioteca presa? Estaba encerrada en la cárcel, una biblioteca que estaba Claro. ahí, ¿no? Como Claro. en la misma condición Claro. que nosotros, que la habitábamos. La biblioteca estaba ahí, Claro. con nosotros. Entonces ahí hay una demanda casi permanente. Todo preso que podía salir de la biblioteca salía, por una cuestión de salir de la celda. Una biblioteca en libertad tiene otro desafío, ¿no? Porque, nada, uno está en medio libre y de últimas no necesariamente puede ir a una biblioteca, se puede tomar el colectivo o el tren y irse a lo largo de Palermo, qué sé yo. Digo, ¿Y cómo fue recibida en el barrio la biblioteca? extraña. ¿Qué es una biblioteca? ¿Para qué una biblioteca? El barrio está acostumbrado a tener comedores, más que nada. Unidades básicas. En el mejor de los casos, una sociedad de fomento. Esto de la idea de biblioteca, yo me fui descubriendo que era ajena en mi barrio en el momento que la fuimos haciendo. Pero también me di cuenta que no era tan ajena para afuera de la villa, porque en San Martín hay un gran movimiento de bibliotecas populares. De hecho, de las primeras bibliotecas, la Rivadavia cumplió 94 años. 94 años. Ahora el 9 de julio. Nosotros tenemos 7 años como biblioteca. Y lo popular, o le decimos popular en el sentido de que la puerta siempre abierta, ¿no? Y que a nuestra biblioteca puede venir hasta el enemigo. Es esa, ¿no? Como cómo romper esta idea de ir construyendo enemigos. Nosotros siempre fuimos enemigos, ¿no? Como el villero siempre resultó un enemigo, incluso para otras villas, ¿no? Como entre villas, ¿no? Como entonces, cómo ir reflexionando en torno a la figura del enemigo, ¿no? Como, aunque la política, viste, como que es el arte de construir el enemigo. Construyamos a quién pegarle. Pensaba en la frase de todo preso es político, ¿no? ¿Y qué es la política para vos? Yo soy sociólogo de profesión, viste, como que, no sé, lo único que me sale es referenciarme con otros. Entonces, si nos vamos hasta Aristóteles, es como la posibilidad de vivir la cosa común, ¿no? Como de vivir de modo compartido. Después, más para la sociedad moderna, quizá la política resultó el efecto de luchar por tener el poder, ¿no? Como, ¿no? Entonces la política se transforma en eso, ¿no? Como quién domina y quién es dominado. Yo voy en la actualidad por la política por una cuestión en el sentido más populista de la cosa, ¿no? Como que cualquiera tiene saber, acarrea saber, cualquiera de nosotros es productor de conocimiento y de saber, y la política en ese sentido se vuelve el instrumento para poder compartirlo, ¿no? Para poder volverlo discurso. Yo hoy estoy hablando acá con ustedes porque me animé a construir un relato de una experiencia de vida. Carcelera, ciruja, no sé cómo quieran, villera. Pero si yo me quedo callado, me privo de la política, ¿no? Como la política en definitiva es eso, ¿no? Para mí, para la experiencia de nuestra biblioteca popular, es poner en la esfera pública, o sea, en la vereda, en la calle, nuestros pensamientos, nuestra experiencia, ¿no? Y ahí, soy sociólogo, sí, pero bueno, los filósofos me llegan mucho. Aristóteles cuando arranca la metafísica dice, hoy diría todo hombre y toda mujer, ¿no? Aristóteles decía todo hombre. Todo hombre tiene la necesidad de saber, dice, ¿no? Como vivimos porque necesitamos conocer, necesitamos saber. El tema es que a veces nuestros pensamientos también pueden parecer crímenes, decía Nietzsche, para aquellos que no están dispuestos a escucharnos, ¿no? Entonces ahí nuestra mejor genialidad, que en este caso es construyamos bibliotecas populares, puede resultar una amenaza para quien no considera que nosotros estamos en condiciones de construir bibliotecas populares. Pero bueno, ese es el desafío. Claramente que estoy dispuesto a colaborar de mi experiencia a cualquier construcción, aplicación y seguimiento de una política penitenciaria o política de seguridad. O sea, ahí hay una cuestión. Ayer justamente discutíamos esto, ¿no? De que el discurso más progresista, en términos político partidario, habla de sujeto de derechos, ¿no?
Y como que todos somos sujetos de derechos y todos tenemos justamente el derecho de que la política pública nos llegue, ¿no? Y decíamos, ¿no? Cómo superar ese discurso progresista que adhiero, si se quiere, ¿no? Pero cómo fomentar los instrumentos para que los sectores populares o la gente que supuestamente no sabe también construya política pública, ¿no? Entonces, digo esto porque hay una política de seguridad que la verdad a mí me gustaría aportar en eso, ¿no? Totalmente. Claro. Una construcción de una política de seguridad no represiva, sino inclusiva. Sí, yo diría una política de seguridad no tan insegura para ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Pero es la gran discusión de la justicia o del principio de justicia, ¿no? Hay una pensadora que se llama Nancy Fraser, que ella habla sobre las escalas de justicia, ¿no? Entonces dice que un principio de justicia no es más que la lucha y la interpretación de una necesidad. O sea, ¿no? Y la verdad que ahí a veces no quiero caer en cuestiones, o quiero zafar, mejor dicho, de los determinismos ideológicos, ¿no? Pero nuestra población o nuestro país está muy influenciado por una frase que dice: donde hay una necesidad, hay un derecho, ¿no? Y fundó todo un pensamiento político y toda una doctrina partidista y todo un perfil de proyecto de gobierno, pero quizá en este tiempo podríamos complementar y decir, bueno, pero ¿de qué necesidades estamos hablando? Yo estoy de acuerdo con donde hay una necesidad hay un derecho, pero por lo menos interpretemos esa necesidad, porque quizás esta política de seguridad yo no la esté necesitando. Preguntame. Gracias, Waldemar. No, muchas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Pablo, hemos terminado otro bonito programa. Programón, Euge. Nos encontramos en la próxima entrega. Dale. Esto es la política. Es la política, estúpido. Es la política.